Muy buenos días, estimado profesor Emanuel Melgar. A continuación, el grupo conformado por los estudiantes de León Angelis, Espinosa Nayeli, García Luis, González Girabi y Martínez Eibar se complacen en presentar el tema Aplicaciones de la integral de la función dentro de la medicina. Introducción. La integración es un concepto fundamental de las matemáticas avanzadas, especialmente en los campos del cálculo y del análisis matemático. Básicamente, una integral es la suma de infinitos sumandos infinitamente pequeños. El cálculo integral, encuadrado en el cálculo infinitesimal, es una rama de las matemáticas en el proceso de integración o antiderivación. Es muy común en la ingeniería y en la matemática en general y se utiliza principalmente en el cálculo de áreas y volúmenes de regiones y sólidos de revolución. Fue usado por primera vez por científicos como Arquímedes, René Descartes, Isaac Newton, Gottfried Leibniz e Isaac Barrow. Los trabajos de este último y los aportes de Newton generaron el teorema fundamental del cálculo integral, que propone que la derivación y la integración son procesos inversos. En medicina, a través del cálculo integral, podemos plantear causas como la velocidad de propagación de una enfermedad, la velocidad de reacción de un medicamento, inclusive el gasto cardíaco. La integral es una generalización de la suma de infinitos sumandos extremadamente pequeños, es decir, una suma continua. Es utilizada para determinar el valor de las áreas limitadas por curvas y rectas. La integral se denota con el símbolo de una S alargada y su inversa S es la derivada. Las propiedades. Toda integral extendida a un intervalo de un solo punto a es igual a cero. Cuando la función f de x es mayor que cero, su integral es positiva, y si la función es menor que cero, su integral es negativa. Como vemos en la ecuación y es igual a la integral de f de x, sería el integrando, en donde dx es la variable de integración, fx es una antiderivada de la f de x, y la c sería la constante de integración. El área de una región plana es igual a la integral de las longitudes de sus secciones por rectas paralelas a una recta dada. Si f comprende los valores a y b, r es una función continua. Representamos por g a f, a, b la región del plano comprendida entre la curva y igual a f de x, el eje de abscisas y las rectas y igual a y y igual a b. La integral nos proporciona el área de la siguiente forma. Se tiene que f de x es la longitud del segmento de intersección de g f, a, b con la recta vertical que pasa por x igual a 0. Es decir, que f es la longitud de la sección vertical de g, f, a, b por el punto x, 0 y el área de la región g, f, a, b es igual a la integral de las longitudes de sus secciones, por lo que cuando integramos obtenemos el área. Problema de aplicación. La aterosclerosis. Este es un trastorno común de las arterias en el cual la grasa, el colesterol y otras sustancias se acumulan en las paredes de las arterias. Se presenta una obstrucción en la arteria de un paciente, la cual está representada por la función y igual a x cuadrado menos 4x, delimitado por el eje x, lo que ha provocado restricciones en el flujo de sangre. Se tomaron dos puntos, x igual a 1 y x igual a 3 de la masa de colesterol presente en la obstrucción. ¿Cuál es el área aproximada de la masa de grasa delimitada en los dos puntos marcados? La solución de la integral que va desde 1 a 3 de x al cuadrado menos 4x. Resolviendo la integral tenemos x al cubo entre 3 menos 2x al cuadrado. Al reemplazar la x con 3 obtenemos menos 27 tercios y al reemplazar la x con 1 obtenemos menos 5 tercios. La diferencia de esta operación nos da como resultado menos 22 tercios. El hecho de que el resultado obtenido tenga signo negativo solo nos indica que dicha región plana se va a ubicar por debajo del eje X y podemos decir que el área de dicha región es de 22 tercios, que sería igual a 7,33 unidades cuadradas. El volumen de sólidos. Los podemos calcular con los siguientes métodos. El método del disco. Este es el sólido más simple que se forma al girar un rectángulo en torno a uno de sus lados. Para determinar el volumen de este se debe considerar un rectángulo representativo en la región plana. Cuando este rectángulo gira alrededor del eje de revolución, genera el disco, cuyo volumen se va a definir como pi por la integral de a hasta b del radio al cuadrado por el de x.
Con el método de capas cilíndricas, de igual forma se deberá considerar un rectángulo representativo. Cuando éste gira en torno al eje de revolución, engendra una capa cilíndrica de anchura. Para calcular el volumen de esta capa, consideramos dos cilindros. El radio del mayor corresponde al radio externo de la capa y el radio del menor al radio interno de la capa. La fórmula se describe de la siguiente manera. El volumen va a ser igual a 2pi por la integral de c hasta d del radio medio por la altura por el de y. Y con el método de arandelas tenemos que el volumen de este sólido de revolución hueco se busca usando una versión modificada del método de disco con una parte central removida de la siguiente manera, en donde el volumen va a ser igual a pi por la integral de a hasta b del radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado por el de x. Tenemos el siguiente problema práctico a través del método de capas. Se debe realizar una panendoscopía a un paciente el cual presenta problemas posibles en el esófago. Este es un procedimiento de diagnóstico que consiste en explorar el esófago, estómago y duodeno mediante un tubo flexible que lleva una pequeña cámara de video en su extremo. Para esto se requiere saber el volumen de la tráquea del paciente para proceder con el examen. Se dice que la tráquea tiene la forma de un tubo cilíndrico aplanado en su parte posterior. Encuentre el volumen de la misma con los datos presentados a continuación. Encontrar el volumen de la tráquea, que al girar su región es acotada por y igual a x menos x al cubo, y el eje x es igual a 0 menor o igual que x menor o igual a 1, alrededor del eje y. Indicaciones. Como el eje de revolución es vertical, se debe usar un rectángulo representativo vertical. La anchura x indica que delta x es la variable de integración. La distancia del centro del rectángulo al eje de revolución es p igual a x y la altura del rectángulo es h de x igual a x menos x al cubo, porque x varía de 0 a 1. El volumen de la tráquea se busca de la siguiente manera. 2pi por la integral de 0 hasta 1 de x por x menos x al cubo por dx. Y cuando reemplazamos vamos a obtener el volumen que es igual a 4pi entre 15. El volumen de sólido de revolución. El método de cascarones. En muchas ocasiones, al girar en torno al eje Y, una región del plano, el cálculo del volumen del sólido engendrado resulta muy complicado. Tal es el caso, por ejemplo, si la función es y igual a menos x más 4x al cuadrado menos 3x más 1. Es en estos en los que se utiliza lo que es el método de los cascarones. Este consiste en dividir el sólido de revolución en una serie de casquetes cilíndricas que se incrustan unos dentro de otros y en integrar luego los volúmenes de estos casquetes para obtener el volumen total, la cual viéndolo según el gráfico y realizando los pasos seguimos se desarrolla con la siguiente fórmula. V es igual a 2pi por h por el delta de x. Tenemos ahora el problema práctico con el método de cascarones. Se desea hallar el volumen del sólido generado al girar la región R formada por y igual a 2x, y igual a x entre 2, con 0 menor a x menor a 1, alrededor del eje Y. Para la solución, tenemos a la región R mostrada en la figura. Rotamos la región R en torno al eje Y. De esta forma se genera el casquete cilíndrico deseado. Luego determinamos el radio y la altura del casquete. Tomamos como radio del mismo a x y la altura h igual a 2x menos x entre 2. Los límites de integración son x igual a 0 y x igual a 1. Con esta información podemos decir que el volumen de sólido generado es igual al volumen que sería igual a la integral que va desde el 0 al 1 por 2pi por h por el de x. Resolviendo tenemos a 2pi por la integral que va desde 0 al 1 por 3x cuadrado por dx. Y al final tenemos como resultado final 2pi. Tenemos ahora las aplicaciones dentro de la medicina. A través del cálculo integral podemos plantear causas como la velocidad de propagación de una enfermedad, la velocidad de reacción de un medicamento y el gasto cardíaco. Cálculo del gasto cardíaco. Es una técnica utilizada para obtener el gasto cardíaco mediante el catéter de la arteria pulmonar. El gasto cardíaco se calcula con el análisis de la curva de termodilución usando la siguiente ecuación. Los métodos de termodilución transpulmonar. Estos son una variante del principio de termodilución utilizado por el catéter de la arteria pulmonar. Este se conecta externamente con un sensor capaz de medir la temperatura de la solución inyectada y un catéter arterial femoral o axilar que permite la medición de la presión arterial. La inyección venosa central de suero frío produce cambios de temperatura en la sangre con lo que se obtiene el gasto cardíaco. La ecuación para el gasto cardíaco
será la termodilución con catéter de la arteria pulmonar menos la transpulmonar por V inicial por K, entre la integral de la termodilución de la arteria pulmonar por el dt. Analizando el siguiente problema práctico, la concentración plasmática de cierto medicamento administrado por vía oral está dada en función del tiempo t medido en horas por la siguiente expresión. Ct es igual a 5 por e elevado a la menos 0.3t menos e elevado a menos 57 cuando t es mayor o igual a 0. ¿Cuál es la concentración media en la primera hora? La concentración es igual a 1 entre 1 menos 0 por la integral que va desde 0 al 1 por 5 por e elevado a menos 0.3t menos e elevado a menos 5t por el dt, lo que nos da como resultado 3.33264. Con esta experiencia logramos afianzar los conceptos fundamentales del cálculo y el análisis matemático, para así comprender el papel importante que tiene el cálculo integral en la medicina y reconocer que es indispensable que integremos estos conceptos a nuestra formación, ya que es una herramienta muy eficaz, por ejemplo, en el cálculo de la velocidad de propagación de una enfermedad.